Bienvenidos a todos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de las aventuras, el misterio y las historias épicas, estás en el lugar adecuado. Te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo capítulo. Hoy comenzamos una emocionante travesía a través de ella, una historia de aventuras, una obra maestra de H. Rider Haggard que te llevará a lo más profundo de África, entre mitos ancestrales, misterios ocultos y una figura poderosa que cambiará el destino de los protagonistas. Durante los siguientes 15 capítulos, acompañaremos a Leo Vincey y Horace Holly en su búsqueda para desentrañar secretos olvidados y enfrentarse a la imponente reina Ella, una mujer enigmática con un poder sobrenatural. Capítulo 1. El misterioso legado. La historia comienza con una atmósfera cargada de misterio y anticipación. Leo Vincey, un joven británico de espíritu curioso y aventurero, está a punto de descubrir que su vida está a punto de cambiar para siempre. La trama comienza con él en la casa de su tutor, Horace Holly, quien es un hombre sabio, pero distante, con un pasado que, por alguna razón, prefiere mantener oculto. Leo, al que todos veían como un joven que vivía bajo la sombra de su familia, había estado alejado de la mayoría de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, esa quietud en su vida se ve interrumpida cuando recibe una carta que había estado esperando durante años. Una carta que, a primera vista, parece más una pieza de un rompecabezas de su destino que una simple misiva. La carta está dirigida a él desde el más allá de su padre, un hombre que había muerto cuando Leo era aún un niño. El contenido de la carta, que lleva la firma de su padre, es enigmático y parece ser el inicio de una historia mucho más grande que Leo jamás hubiera imaginado. En ella, su padre le revela algo que cambiará su vida por completo. Un secreto antiguo relacionado con su linaje, un misterio tan antiguo como el tiempo mismo. Leo lee y relee las palabras, intentando desentrañar lo que se esconde detrás de las frases. La carta habla de una mujer llamada Ella, una mujer cuya existencia parece estar relacionada con un hecho trascendental en la vida de Leo. La carta, llena de misterio, menciona que Leo debe tomar una decisión crucial para poder descubrir la verdad sobre su ascendencia, y le indica que la respuesta no se encuentra en las bibliotecas de Inglaterra, sino en las lejanas tierras de África. Horace Holly, quien había sido un buen amigo y tutor para Leo, no puede ocultar una expresión de inquietud cuando escucha las palabras de la carta. Horace, al parecer, conoce más sobre este enigma de lo que Leo había imaginado, pero se muestra reacio a compartir todos los detalles. Sin embargo, es claro que el destino de Leo está entrelazado con un misterio de proporciones gigantescas. El ambiente en la casa es pesado, marcado por la revelación de esta carta. Leo se siente dividido entre la incredulidad y la fascinación. A pesar de las dudas, el joven decide que debe embarcarse en la aventura que se le ha propuesto. No puede dejar de pensar en ella, en esta figura que parece casi mítica, como una sombra de un pasado lejano que está por desvelarse. Es el momento, Horace, dice Leo, con una determinación que no había mostrado antes. Debo ir a África. Si mi padre tenía razón, debo descubrir qué significa todo esto. Horace, aunque preocupado por la seguridad de Leo y consciente del peligro que puede acarrear tal empresa, finalmente cede ante la voluntad del joven. Después de una breve conversación, deciden preparar el viaje. Saben que su destino los llevará muy lejos, a un continente lleno de misterios y peligros, pero no hay vuelta atrás. La búsqueda de respuestas ha comenzado. Y así, entre una mezcla de emoción y temor, los dos se preparan para una aventura que no solo cambiará sus vidas, sino que los llevará a enfrentarse con lo desconocido, lo sobrenatural y, tal vez, con una figura inmortal cuyo poder es más grande de lo que podrían imaginar. El primer capítulo cierra con la sensación de que el viaje hacia lo desconocido está a punto de comenzar, y que el enigma de Ella es solo la punta del iceberg de una historia que los llevará al límite de lo posible. Capítulo 2. La decisión de viajar. El viento soplaba suavemente en la antigua mansión donde Leo Vincey había pasado la mayor parte de su vida. A pesar de las tensiones causadas por la carta de su padre, que aún descansaba sobre la mesa de su despacho, había algo inusitado en el aire, como si la mansión misma se estuviera preparando para un cambio. Leo, con la mente llena de dudas y ansiedades, no podía dejar de pensar en lo que había leído. La carta había sido el catalizador de un viaje al que no podía escapar, un destino que lo llevaría a lugares desconocidos, donde las respuestas a sus preguntas lo esperarían. Horace Holly, su tutor y amigo, había sido el primero en reaccionar a la noticia.
El hombre, de rostro serio y mirada sabia, había pasado años intentando alejar a Leo de las complicaciones que le deparaba su legado familiar. Ahora, sin embargo, se encontraba frente a una encrucijada. Él había conocido a Leo desde su infancia y sabía, como nadie más, que el joven no podría ignorar lo que su padre había dejado en su camino. Leo, dijo Horace, rompiendo el silencio mientras observaba a su joven pupilo con una mezcla de preocupación y resignación. No te engañes. Sé lo que vas a hacer. Esta carta no solo es un mensaje de tu padre, es una llamada. Sé que te es imposible ignorarla. Leo lo miró fijamente, con una mezcla de emociones reflejadas en su rostro. No solo era la historia de su padre lo que lo llamaba, sino el misterio en torno a esa mujer, ella. ¿Quién era? ¿Por qué estaba tan estrechamente vinculada con su linaje? ¿Y qué significado tenía para él, para su futuro? El joven sabía que las respuestas solo podían encontrarse en un lugar: África. Es cierto, respondió Leo, con voz firme, aunque algo temblorosa. Esto es lo que mi padre esperaba. Sé que debo ir. No sé lo que encontraré allí, pero debo hacerlo. Horace suspiró. Aunque deseaba evitar que Leo se adentrara en esa peligrosa búsqueda, comprendía que el joven ya había tomado su decisión. A lo largo de los años, había visto el carácter de Leo desarrollarse, y sabía que una vez que su pupilo se decidiera por algo, no había forma de detenerlo. Vas a necesitar ayuda, continuó Horace, pensativo. No puedes ir solo a esas tierras desconocidas. África no es un lugar para ir sin preparación ni aliados. Lo sé, replicó Leo, pero tú estarás conmigo, ¿verdad? Te necesito, Horace. No sé a quién más podría confiarle esto. Horace se quedó en silencio por un momento, sus ojos vacilantes. La verdad era que se sentía profundamente preocupado por Leo, pero también sabía que su participación era inevitable. Si Leo iba a embarcarse en esta travesía, Horace no podía dejarlo solo. Te acompañaré, dijo finalmente Horace, con una sonrisa tenue. Pero recuerda que no es solo una aventura, Leo. Esto es algo mucho más grande. Este viaje podría ser peligroso de formas que no podemos prever. Leo asintió, sintiendo el peso de las palabras de Horace. Ambos sabían que el viaje que se avecinaba sería mucho más que una simple búsqueda de respuestas. Aquello sería una travesía que pondría a prueba su valor, su lealtad y, quizás, su propia humanidad. Los preparativos del viaje. La siguiente semana transcurrió entre preparativos frenéticos. Horace y Leo revisaron antiguos mapas y consultaron libros sobre África, aunque los relatos de aquellos que habían viajado al corazón del continente eran escasos y a menudo imprecisos. Las leyendas que hablaban de ella eran vagas y fragmentadas, pero siempre mencionaban una región remota y peligrosa, más allá de las fronteras conocidas. En sus estudios, Horace descubrió que los pueblos de esas tierras veneraban a ella como una figura mítica, una reina de poderes sobrenaturales que parecía desafiar la muerte misma. Ambos hombres consiguieron los recursos necesarios: equipo de viaje, provisiones, y una guía que les ayudaría a orientarse en las selvas africanas. Leo, aún lleno de incertidumbre, se preguntaba si alguna vez conseguiría encontrar la verdad que buscaba. Sin embargo, una parte de él, esa chispa de aventura que siempre había estado presente, no podía evitar sentir emoción por lo que estaba a punto de vivir. Lo que más lo inquietaba, sin embargo, era lo que podría descubrir sobre ella, esa mujer de la que solo había oído rumores y que ahora parecía ser el centro de su destino. La noche antes de partir, Leo se quedó despierto largo rato, mirando por la ventana de su habitación. Pensaba en su familia, en lo que dejaría atrás, y en las respuestas que esperaba encontrar. Sabía que las preguntas que lo habían acompañado durante toda su vida ahora encontrarían su respuesta, aunque no estaba seguro de si estaría preparado para lo que esa respuesta implicaba. A la mañana siguiente, el sol brilló con fuerza, y con él llegó el momento de partir. Los dos hombres se dirigieron al puerto, donde el barco que los llevaría a África aguardaba. Con cada paso que daban, sentían el peso de lo que se avecinaba, pero también la inevitabilidad del destino que los unía. Estaba claro que este no sería un viaje común. Era un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. El capítulo termina con una sensación de anticipación. Leo y Horace han tomado la decisión de emprender su aventura y ahora, finalmente, están listos para zarpar hacia África. Un viaje lleno de misterios, peligros y revelaciones los espera.
Este segundo capítulo establece las bases para la aventura, mostrando la determinación de los protagonistas y sus primeras acciones para embarcarse en la búsqueda. El tono continúa siendo de misterio y aventura, mientras los personajes se acercan al inicio de una travesía que definirá sus destinos. Capítulo 3. Un encuentro sobrenatural. La travesía por mar fue larga, y el inmenso océano parecía extenderse ante ellos como un vasto y silencioso desierto de agua. Leo Vinci, sentado junto a la barandilla del barco, observaba las olas que chocaban contra el casco, su mente absorta en el futuro incierto que los esperaba. Horace Holly, siempre reservado y reflexivo, pasaba la mayor parte del tiempo en su camarote, rodeado de antiguos libros y mapas que se habían convertido en su única compañía. El viaje, aunque lleno de promesas de aventuras, parecía envolverlos en una quietud premonitoria, como si algo más allá de lo físico estuviera aguardando su llegada. El barco se desplazaba lentamente a lo largo de la costa africana, adentrándose cada vez más en aguas desconocidas. Durante días, las vistas no ofrecían nada más que vastos horizontes y cielos despejados, pero a medida que se aproximaban a las costas de África, el clima comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, y una niebla espesa empezó a envolver la nave. El sol apenas alcanzaba a filtrarse a través de la bruma, y todo parecía sumido en una quietud sobrenatural. Fue una noche particularmente oscura cuando ocurrió lo que Leo nunca olvidaría. Estaba de pie junto a la barandilla, mirando al horizonte donde la niebla se fundía con las aguas, cuando algo extraño llamó su atención. A lo lejos, entre las sombras de la niebla, creyó ver una figura moviéndose en la superficie del mar. Al principio pensó que era un sueño, un juego de luces y sombras producto de la fatiga, pero la figura se acercó más, como si lo llamara. Leo se tensó, y su corazón comenzó a latir con fuerza. La figura parecía una silueta humana, aunque algo no encajaba. Era demasiado delgada, con una presencia etérea, como si estuviera hecha de niebla misma. El joven intentó acercarse más, pero en ese momento, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Leo se quedó allí, mirando las aguas oscuras, preguntándose si su mente le había jugado una mala pasada. «¿Qué ha sido eso?», murmuró para sí mismo, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. Fue entonces cuando escuchó los pasos de Horace acercándose por la cubierta. El tutor, con su habitual expresión seria, lo observó en silencio durante unos segundos, como si supiera exactamente lo que había sucedido sin necesidad de palabras. «¿Viste algo, Leo?», preguntó Horace, su voz grave y llena de una extraña comprensión. Leo, aunque perturbado, asintió lentamente. «Sí, creí ver algo en el mar. Era como una figura, pero no era real. Fue como si estuviera hecha de niebla». Horace frunció el ceño, mirando el mar con atención. «No es la primera vez que oigo historias como esa. En estas aguas, hay leyendas de seres que no son humanos. Seres que aparecen y desaparecen, que guían a los viajeros hacia su destino, pero no siempre con buenas intenciones». Leo lo miró, intrigado pero también preocupado. «¿Qué quieres decir?». Horace lo miró fijamente, y por primera vez desde que comenzó el viaje, Leo pudo ver un rastro de incertidumbre en los ojos de su tutor. «Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con lógica. A veces, lo sobrenatural se cruza en nuestro camino, y tenemos que ser muy cuidadosos. No es un simple espejismo lo que viste, Leo. Puede que ya estemos entrando en territorio que pertenece a lo que no se ve con los ojos, a lo que está más allá de nuestro entendimiento». El viento soplaba con más fuerza, y la niebla se espesaba, pero la conversación de Horace dejó a Leo con más preguntas que respuestas. Algo en el aire, algo en el mismo océano, parecía estar cambiando, como si el mar y el cielo mismos estuvieran conspirando para guiarlos hacia lo desconocido. Aunque la figura en la niebla había desaparecido, la sensación de que no estaban solos en este viaje permaneció con Leo, creciendo con cada minuto que pasaba. El llegar a tierra. Al día siguiente, la niebla comenzó a disiparse, y las costas africanas finalmente se hicieron visibles. Eran tierras remotas, inhóspitas, llenas de densas junglas y montañas cubiertas por una vegetación impenetrable. Al fin habían llegado. Horace, que hasta ahora había mantenido una actitud reservada, parecía más tenso que nunca. «Estamos cerca», dijo Horace mientras miraba la costa. «Este es el lugar que buscamos. El reino de ella no está lejos. Pero ten mucho cuidado, Leo.
Aquí es donde las leyendas cobran vida. El barco se acercó a un pequeño puerto de pescadores, donde los hombres que aguardaban en el muelle los miraban con desconfianza, como si ya supieran quiénes eran y qué buscaban. El aire era espeso y cálido, con el olor de la tierra húmeda que emanaba de la selva cercana. Leo no podía evitar sentir una sensación de anticipación mezclada con un miedo inexplicable. Sabía que la búsqueda apenas comenzaba, pero algo en su interior le decía que lo peor aún estaba por llegar. Al desembarcar, un hombre alto y de mirada seria se acercó a ellos. Se presentó como un guía local, uno de los pocos que conocían la región y que podría ayudarlos a orientarse en las vastas junglas que se extendían más allá del puerto. No obstante, su rostro estaba marcado por una expresión que delataba un profundo respeto, o tal vez temor. ¿Están seguros de querer ir más allá?, preguntó el guía, con una voz grave. El viaje hacia el reino de ella no es para los débiles de corazón. Horace intercambió una mirada con Leo antes de responder. Sabían que no había vuelta atrás. La única forma de encontrar las respuestas a las preguntas que los perseguían era seguir adelante, sin importar los peligros que pudieran encontrar. Sí, respondió Leo con firmeza. Vamos. Con el guía al frente, los dos hombres comenzaron su viaje hacia el corazón de África, hacia la misteriosa región de ella, sabiendo que cada paso los acercaba más a algo que solo podían imaginar. Este capítulo introduce el primer encuentro con lo sobrenatural, lo que comienza a marcar el tono de la aventura. La presencia de la figura en la niebla sugiere que la búsqueda está vinculada con fuerzas que van más allá de lo físico, lo que aumenta la tensión y la atmósfera misteriosa del relato. Al mismo tiempo, se establece que los protagonistas están llegando a un lugar peligroso y desconocido, lleno de leyendas y secretos por descubrir. Capítulo 4. A través de la jungla. El calor abrasador de la selva africana se les metía en los huesos mientras avanzaban a paso lento, rodeados de una vegetación espesa y casi impenetrable. Las altas palmas y los árboles tropicales se entrelazaban por encima de sus cabezas, creando una especie de dosel que bloqueaba gran parte de la luz solar, sumiendo el terreno bajo una penumbra inquietante. La jungla parecía viva, respirando junto a ellos, susurrando en un lenguaje que no comprendían. El guía local, un hombre robusto de piel oscura y ojos penetrantes, avanzaba con seguridad a través de la espesura, cortando con un machete la maleza que bloqueaba el paso. Su silencio era absoluto, y Leo no pudo evitar sentir que algo en su actitud mostraba una mezcla de respeto y miedo. A veces, se detenía para escuchar los ruidos lejanos de la selva, como si estuviera buscando algo que no podían ver. Horace, a su lado, caminaba con la cabeza erguida, pero su rostro mostraba una inquietud creciente. «Estamos entrando en territorio peligroso», comentó el guía, sin volverse a mirarlos. «Aquí no hay amigos. Solo aquellos que respetan las reglas de la selva sobreviven». Leo, que hasta entonces había estado manteniendo una conversación tranquila con Horace sobre sus descubrimientos anteriores, dejó de hablar y se concentró en las palabras del hombre. Había algo en su tono que no sonaba a mera precaución. Era como si estuviera advirtiéndoles de algo mucho más grande que los simples peligros de la jungla. La caminata comenzó a volverse cada vez más ardua. El calor era insoportable, y el sudor se les acumulaba en la frente. Las criaturas de la selva emitían sus sonidos estridentes, desde los gritos de monos hasta el zumbido ensordecedor de los insectos. Sin embargo, había algo inquietante en esos ruidos. No eran simplemente los sonidos habituales de la vida salvaje. Había algo diferente en la atmósfera, como si la jungla estuviera esperando algo. Algo que los viajeros aún no comprendían. Después de varias horas de caminata, el guía hizo una señal para que se detuvieran. Ante ellos, había un río profundo que se extendía como un muro de agua, bloqueando su avance. El agua era oscura, casi negra, y fluía rápidamente, pero no era su velocidad lo que los hacía detenerse. Era la sensación de que el río guardaba secretos profundos. «Este es el río Umboti», dijo el guía, señalando las aguas turbulentas. «Más allá de él, no hay vuelta atrás. El camino se vuelve más peligroso, y las criaturas que acechan en las sombras se vuelven más intensas». Horace observó las aguas en silencio, notando el brillo extraño de la superficie bajo la luz del sol, como si algo estuviera reflejándose en ellas de una manera antinatural. Leo, por otro lado, sentía que el aire se volvía más denso, más opresivo. Algo en su interior le decía que el paso siguiente los llevaría más allá de lo que entendían como real.
¿Qué hay más allá del río? Preguntó Leo, su voz resonando en el silencio. El guía, con expresión grave, se inclinó ligeramente hacia él. El reino de ella, respondió, casi en susurros. Y con él, las leyendas de aquellos que han intentado buscarla, pero que nunca han regresado. Un estremecimiento recorrió la columna de Leo al escuchar esas palabras. La mención de ella, la figura que había estado en sus pensamientos desde que había leído la carta de su padre, ahora parecía más que una simple figura mítica. Era real, y su poder, aparentemente, era tan grande que podía hacer desaparecer a aquellos que se atrevían a acercarse demasiado. Horace intercambió una mirada con Leo, y ambos sabían que no había vuelta atrás. El viaje los había conducido hasta este punto, y ahora la única opción era seguir adelante. El cruce del río. El río Umboti era tan ancho y profundo que parecía dividir el mundo en dos partes, el lado conocido y el lado misterioso. Después de un par de minutos en los que el guía se acercó al agua para examinar el flujo, asintió con aprobación y comenzó a organizar una balsa improvisada con cañas y hojas grandes. En silencio, los tres hombres se prepararon para atravesar las aguas turbulentas. El guía se mostró sereno, pero Leo no pudo evitar sentir una creciente ansiedad al acercarse al agua. La corriente era fuerte, y el sonido de las aguas chocando contra las rocas cercanas era ensordecedor. Cuando finalmente la balsa estuvo lista, se adentraron en el río. A medida que cruzaban, las aguas se agitaban más, como si intentaran rechazar su avance. La sensación de que algo los observaba desde las profundidades se hizo cada vez más fuerte, y Leo no podía evitar mirar hacia el oscuro abismo que se abría debajo de ellos. La balsa se movió rápidamente, pero el ambiente a su alrededor estaba lleno de tensión. El aire se volvió más frío a medida que avanzaban, y el cielo, que hasta hace poco había estado despejado, comenzó a oscurecerse lentamente, como si la misma naturaleza estuviera respondiendo a su cruce. Finalmente, llegaron al otro lado del río, y al desembarcar, el suelo parecía diferente. La tierra era más densa, más húmeda, y el aire se sentía más pesado. En la distancia, entre la maleza, podía vislumbrarse lo que parecía una antigua estructura, un templo en ruinas que emergía de entre los árboles, como una visión de otro mundo. El guía miró a Leo y Horace, su rostro aún serio. Hemos llegado. Más allá de este punto, solo el destino de ella los aguardará. La selva es suya, y en ella habitan secretos que no deberían ser desvelados. Leo, con el corazón latiendo con fuerza, miró hacia el templo en ruinas. Sabía que en ese lugar se encontrarían con respuestas, pero también comprendía que esas respuestas podrían cambiarlo todo. Con un último vistazo a la jungla que los rodeaba, Leo dio un paso al frente, decidido a enfrentar lo que sea que se encontrara más allá de esa puerta hacia lo desconocido. Este capítulo continúa desarrollando la atmósfera mística y tensa de la travesía. A través de la jungla africana y el cruce del río, Leo y Horace se acercan al reino de ella, mientras se enfrentan a la realidad de que están adentrándose en un territorio lleno de peligros y secretos desconocidos. La sensación de lo sobrenatural crece a medida que avanzan, y el misterio que rodea a ella empieza a volverse más tangible. Capítulo 5. El reino de ella. El sol ya se había ocultado cuando Leo y Horace, acompañados por el guía, llegaron al pie del antiguo templo, cuyas ruinas se erguían como monumentos a una civilización olvidada. La selva que rodeaba la estructura parecía haberse cerrado a su alrededor, como un manto invisible que los aislaba del mundo exterior. La vegetación, espesa y exuberante, cubría casi por completo las paredes del templo, pero aún así se podían distinguir los contornos de lo que en algún momento había sido un lugar imponente. Las piedras de la edificación, desmoronadas y cubiertas de musgo, parecían respirar en la oscuridad, impregnadas de una fuerza ancestral. El guía, que había mantenido un silencio casi absoluto durante todo el viaje, ahora se detuvo al pie de las escaleras de piedra que conducían al interior del templo. Miró a Leo y Horace con una seriedad palpable, como si una sombra de duda o miedo lo invadiera por completo. Los ojos del hombre reflejaban el respeto que sentía por el lugar, pero también el temor a lo que se encontraba dentro. «Este es el fin de mi recorrido», dijo, su voz grave. «No puedo ir más allá. Lo que les aguarda dentro, ni yo me atrevo a verlo. Los espíritus de los antiguos habitantes de este lugar los protegerán si tienen la suerte de ser dignos, pero también los condenarán si no lo son. Mi consejo es que no busquen más de lo que necesitan saber». Leo y Horace intercambiaron una mirada. Horace,
quien había mantenido siempre una postura escéptica sobre las leyendas que rodeaban a ella, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. El lugar emanaba una energía extraña, algo que desbordaba el entendimiento humano. Sin embargo, Leo, cuya determinación había ido creciendo con cada paso que daban, ya no tenía dudas. Estaban demasiado cerca para volverse atrás. Tenían que entrar. Gracias por guiarnos hasta aquí, dijo Horace al guía, que ya se alejaba, desapareciendo rápidamente en la espesa jungla. Ahora, Leo, nos corresponde a nosotros. Con una última mirada al oscuro interior del templo, Leo asintió, y ambos comenzaron a ascender las escaleras, con pasos cautelosos pero firmes. La piedra debajo de sus pies crujía y resonaba, como si el propio templo se estuviera despertando al contacto con los intrusos. El interior del templo. Cuando finalmente atravesaron el umbral del templo, se encontraron en una gran sala circular. Las paredes, decoradas con intrincados relieves y símbolos que parecían moverse bajo la tenue luz de sus antorchas, creaban una atmósfera que mezclaba lo divino con lo ominoso. Los dibujos en las paredes narraban historias de dioses y criaturas que Leo no reconoció, pero que parecían tener una conexión profunda con los antiguos habitantes de esa región. Había figuras humanas que se fusionaban con animales, y extrañas bestias que miraban fijamente desde los muros, sus ojos casi vivos bajo las sombras de las antorchas. En el centro de la sala, había un pedestal de piedra sobre el que descansaba una antigua estatua. La figura era imponente, con la forma de una mujer de proporciones perfectas, de rostro sereno pero enigmático. Su expresión, sin embargo, estaba marcada por una mezcla de poder y sabiduría, una presencia que parecía trascender el tiempo. Sus ojos, vacíos pero llenos de una extraña luz, miraban hacia el horizonte, como si estuviera observando algo mucho más allá de lo que sus creadores habían visto. Horace se acercó a la estatua con cautela, como si temiera que su mera presencia pudiera desatar algo que no podrían controlar. Leo, sin embargo, no podía apartar la mirada de la figura, sintiendo una extraña conexión, algo que lo atraía hacia ella. Al acercarse, notó que la estatua, a pesar de su antigüedad, parecía estar casi viva, como si estuviera esperando ser despertada. «Es ella», susurró Leo, con la voz temblorosa, pero llena de reverencia. «Ella». Horace, aunque desconcertado, no podía evitar sentir que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Sabía que este lugar tenía una importancia vital para Leo, pero también sentía que algo más estaba en juego. Algo peligroso. La revelación. De repente, un rugido bajo resonó en la sala, haciendo que las paredes temblaran. Leo y Horace se miraron alarmados. El sonido provenía de algún lugar profundo en el templo. El aire se volvió más denso, como si una presencia sobrenatural se estuviera manifestando. La estatua, que hasta ese momento había permanecido inmutable, comenzó a brillar con una luz suave, como si fuera el epicentro de una energía antigua y poderosa. La sala se iluminó con un resplandor dorado que parecía emanar desde el corazón de la estatua. La figura de ella cobró vida ante los ojos de los dos hombres, no como una visión física, sino como una manifestación espiritual, una energía que los envolvía. Leo sintió como si el tiempo se detuviera a su alrededor. En ese instante, una voz resonó en su mente, suave pero autoritaria, como si la misma estatua estuviera hablándole directamente. «Has venido a buscar la verdad, Leo Vinci», dijo la voz, que era tanto masculina como femenina al mismo tiempo, como un susurro etéreo. «Pero no todos los secretos deben ser desvelados. Algunos están destinados a ser olvidados, otros, a ser protegidos. Solo aquellos que comprendan el sacrificio pueden alcanzar la verdadera sabiduría». Leo, paralizado, intentó responder, pero la voz lo interrumpió, como si estuviera leyendo su mente. «No todo lo que busques aquí te traerá paz, joven Vinci. El precio del conocimiento es alto, y hay fuerzas que no comprendes aún. Si decides continuar, debes estar dispuesto a pagar el precio. Todo conocimiento tiene un costo, y ese costo podría ser tu alma». El resplandor comenzó a desvanecerse lentamente, pero la sensación de que algo había cambiado era palpable. La estatua volvió a su forma inerte, pero la presencia de ella seguía latente en el aire. Leo, tembloroso pero decidido, miró a Horace, quien se encontraba igualmente impresionado y asustado. «¿Lo oíste?», preguntó Leo, casi sin aliento. Horace asintió,
pero sus ojos mostraban una profunda preocupación. Lo oímos ambos. Y me temo que esto es solo el principio, Leo. El precio que se menciona no será fácil de pagar. Con una última mirada a la estatua, Leo dio un paso atrás. Sabía que habían cruzado una línea que no podían deshacer. La revelación estaba ante ellos, pero también lo estaba el precio que tendrían que pagar por conocer la verdad. Este capítulo marca el punto culminante en la aventura de Leo y Horace, con la revelación de ella y el despertar de una energía sobrenatural en el templo. El misterio se profundiza y los protagonistas comienzan a comprender que la búsqueda no solo implica respuestas, sino también sacrificios. La atmósfera de peligro y lo desconocido se intensifica, mientras la historia avanza hacia lo que podría ser el desenlace de una travesía que cambiará sus vidas para siempre. Capítulo 6. La prueba de sabiduría. Después de la experiencia aterradora en el templo, Leo y Horace se encontraban fuera, parados frente a las ruinas, con el eco de la voz de ella resonando en sus mentes. La jungla a su alrededor seguía igual, pero para ellos, el mundo ya no parecía ser el mismo. La conexión que habían sentido con la estatua y la advertencia que les había dejado la voz, seguían presentes, flotando en el aire como una nube ominosa. Leo, aún deslumbrado por lo que había experimentado dentro del templo, no podía dejar de pensar en la advertencia que había recibido. El precio del conocimiento es alto, decía la voz. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba preparado para pagar ese precio? Por más que lo intentara, no podía alejarse de la imagen de ella, ni de la promesa de sabiduría que la figura había insinuado. En su corazón, sabía que no podría abandonar la búsqueda ahora. Horace, en cambio, había tomado una postura más cautelosa. Su rostro estaba sombrío, y su expresión reflejaba la incertidumbre que sentía. Aunque la experiencia había sido asombrosa, las palabras de la estatua le pesaban. Era consciente de que estaban en territorio peligroso, y lo que había comenzado como una búsqueda de aventura se estaba transformando en algo mucho más profundo y arriesgado. Leo, tenemos que pensar con calma, dijo Horace, tocando el hombro de su amigo. Este lugar no es como nada que hayamos encontrado antes. Lo que vimos dentro del templo no era solo una estatua, ni una ilusión. Esa energía, lo que percibimos, está más allá de lo que podíamos imaginar. Leo miró a su amigo, pero su mirada era firme. Sabía que no podía dar marcha atrás. Lo sé, Horace. Pero tengo que seguir. No puedo dejar esto aquí. Mi destino está ligado a ella de alguna manera. Tal vez descubramos algo más allá de lo que creíamos. El sol comenzaba a ponerse, y la oscuridad de la jungla envolvía el templo, creando sombras largas y extrañas entre las columnas en ruinas. Sin embargo, Leo sentía una urgencia creciente, como si algo dentro del templo estuviera esperando por ellos, algo que solo ellos podrían desentrañar. Decidió que no podían esperar más. Era hora de entrar nuevamente. La cámara secreta. Leo y Horace regresaron al templo, esta vez con un propósito claro. Sabían que para avanzar, tendrían que enfrentarse a algo más grande que el miedo o la incertidumbre. Al entrar, la atmósfera estaba más densa que antes. La sala circular ahora parecía cerrarse a su alrededor, las sombras proyectadas por sus antorchas danzaban en las paredes como si la misma estructura estuviera viva, observándolos. De repente, un extraño sonido comenzó a llenar el aire, un suave murmullo, como el viento que susurraba a través de las grietas. Pero no había viento. Era como si la selva misma hablara a través de las piedras del templo. Leo, instintivamente, se acercó al pedestal donde descansaba la estatua de ella. Allí, en la base de la figura, encontró lo que parecía una abertura en el suelo, algo que antes no había notado. Era un círculo tallado en la piedra, rodeado por símbolos extraños. Horace, al verlo, se acercó rápidamente. Estaba más que dispuesto a continuar, pero no sin cierta cautela. Se inclinó sobre el círculo y comenzó a estudiar los símbolos grabados en la piedra. «Este lenguaje», murmuró, tocando los grabados con sus dedos. «No lo reconozco. Pero parece un tipo de escritura ancestral». Leo no perdió tiempo. El misterio lo impulsaba, y no podía esperar más para descubrir lo que había bajo sus pies. Se agachó y, con un movimiento decidido, presionó el centro del círculo. Un resplandor dorado llenó la sala de inmediato, iluminando todo a su alrededor. Las piedras comenzaron a temblar,
y una pesada losa de piedra se levantó lentamente, revelando una escalera de piedra que descendía en la oscuridad. Horace dio un paso atrás, su rostro pálido por la sorpresa y el miedo, pero Leo, con el corazón acelerado, dio el primer paso hacia la oscuridad. Sabía que no había vuelta atrás. La prueba. Descendieron por la escalera, que parecía interminable. El aire se volvía cada vez más pesado, y el silencio era absoluto, salvo por el eco de sus propios pasos. Finalmente, llegaron a una gran sala subterránea. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, y el techo estaba adornado con antiguos frescos que representaban escenas de sacrificios y ofrendas a una figura femenina, ella. No había duda de que este era un lugar sagrado, y que su conexión con lo divino era profunda. En el centro de la sala, había una mesa de piedra, en la que descansaba un objeto cubierto por un paño. La atmósfera se llenaba de una sensación tensa, como si el mismo aire estuviera esperando algo. Leo se acercó lentamente, y con manos temblorosas, retiró el paño. Lo que vio lo dejó sin aliento. Sobre la mesa descansaba una corona antigua, hecha de oro y piedras preciosas. Pero no era una corona común. En su interior, Leo pudo ver algo que lo dejó perplejo. Una piedra brillante, de color verde esmeralda, incrustada en el centro. Era la misma piedra que había visto en los relatos de su padre, el mismo objeto que había sido parte de las leyendas de ella. La piedra que otorgaba sabiduría. Al instante, un resplandor verde comenzó a emanar de la piedra, envolviendo a Leo y Horace en una luz cegadora. Una voz, la misma que había hablado en sus mentes antes, resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más clara. Has llegado hasta aquí, Leo Vinci. La sabiduría que buscas está al alcance de tu mano. Pero debes demostrar tu valía. Solo aquellos que estén dispuestos a sacrificar su ego podrán recibir el conocimiento verdadero. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que eres para obtener todo lo que deseas? Leo sintió un estremecimiento profundo. La pregunta era más que un desafío. Era una prueba de su propio ser, de su voluntad y de su disposición a perderse en el camino hacia la verdad. Con una mirada a Horace, que parecía igualmente desconcertado y preocupado, Leo sabía que no podría dar marcha atrás. La respuesta, aunque aterradora, era clara. Sí, dijo, con firmeza. Estoy dispuesto. El precio del conocimiento. En ese momento, la luz verde se intensificó, envolviendo por completo a Leo. Un calor abrumador lo atravesó, como si su propio cuerpo estuviera siendo sometido a una transformación. Imágenes, recuerdos, sensaciones y pensamientos comenzaron a fluir en su mente, cada uno más vívido y profundo que el anterior. A través de sus ojos cerrados, vio a ella de nuevo, pero esta vez no como una figura estática, sino como una fuerza viva, un ser que trascendía los límites del tiempo y el espacio. La sabiduría que había buscado con tanto ahínco comenzó a inundar su conciencia, pero también lo hizo la comprensión de que ese conocimiento no era gratuito. Había un precio, uno que solo los más valientes podían pagar. ¿Pero estaba Leo preparado para lo que significaba realmente ese sacrificio? Este capítulo marca un momento decisivo en la historia, cuando Leo se enfrenta a una prueba espiritual que pondrá a prueba no solo su voluntad, sino también su entendimiento sobre el sacrificio y el conocimiento. La revelación del objeto sagrado y la invitación a recibir la sabiduría de ella establece una tensión entre el deseo de poder y las consecuencias que conlleva su obtención. Capítulo 7. El despertar de ella. El resplandor verde se desvaneció lentamente, dejando a Leo y Horace en una quietud absoluta. La sala estaba nuevamente sumida en la penumbra, pero ahora había algo diferente en el aire. La atmósfera parecía cargada con una energía que antes no estaba presente, como si la propia esencia del templo hubiera cambiado al recibir a Leo en su centro. Leo, todavía tembloroso y desorientado por la experiencia, miró la corona que descansaba sobre la mesa. La piedra verde, que brillaba con una luz propia, parecía haber quedado inmóvil, pero el eco de su poder continuaba resonando en sus venas. Era como si una parte de su ser hubiera sido invadida por una fuerza que ya no podía controlar, una fuerza que provenía de ella misma. Un conocimiento profundo y antiguo había comenzado a asentarse en su mente, pero no era solo el conocimiento de la historia o la ciencia. Era algo mucho más profundo, algo que desbordaba los límites del entendimiento humano. Horace, por su parte, observaba a Leo con creciente preocupación. Había algo en la manera en que su amigo se comportaba, una quietud extraña en sus movimientos,
como si ya no fuera completamente el mismo. El brillo en sus ojos era intenso, pero también parecía distante, como si estuviera mirando más allá de la sala, más allá del templo, más allá de todo lo que conocían. Leo, ¿estás bien?, preguntó Horace, su voz teñida de inquietud. Leo no respondió de inmediato. En cambio, su mirada permaneció fija en la piedra. La voz que había oído dentro de su mente, la misma que había hablado durante la experiencia, resonó nuevamente, pero ahora era más clara, más poderosa. Bienvenido, Leo Vinci, dijo la voz, envolviendo su mente en un eco cálido y autoritario. Has cruzado el umbral. Ahora, eres uno de los pocos que han sido elegidos para conocer la verdad. Leo sintió un estremecimiento al escuchar las palabras. La voz venía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Era como si ella misma estuviera hablándole desde el principio de los tiempos. Pero, con este conocimiento, también comes del árbol de la verdad. Y como con todos los frutos prohibidos, el precio es alto. Estás en deuda, Leo. El conocimiento es solo un paso. El sacrificio es lo que lo completa. Leo cerró los ojos y respiró hondo. Ya no podía escapar. Algo había cambiado irrevocablemente en su interior. Todo lo que había conocido, todo lo que había aprendido hasta ese momento, ahora parecía ser solo una frágil sombra ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sin embargo, una extraña sensación de paz lo invadió. Aunque la advertencia resonaba en su mente, el conocimiento de que algo profundo se había desvelado en su interior le daba una nueva perspectiva. Sabía que estaba destinado a avanzar, sin importar los riesgos. Horace, observando el cambio en su amigo, dio un paso atrás. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero podía ver que Leo estaba bajo la influencia de algo más grande que ellos. Algo más allá de lo humano. La tensión en el aire era palpable, y Horace no podía evitar sentir una creciente sensación de que estaban perdiendo el control sobre la situación. El desafío de ella. De repente, la sala comenzó a temblar, de manera sutil pero creciente. Las piedras se movieron ligeramente, y un leve zumbido comenzó a llenar el aire, como un canto lejano. Horace observó alarmado, pero Leo permaneció inmóvil, casi en trance. El resplandor de la piedra verde aumentó, iluminando todo el templo con una luz intensa y cegadora. De pronto, una figura emergió de la oscuridad del fondo de la sala, una sombra esbelta que parecía estar hecha de la misma energía etérea que llenaba el templo. Ella apareció ante ellos. No era la estatua que habían visto antes, ni la imagen inerte que había presidido la sala. Esta vez, ella estaba viva, en cuerpo y alma, pero de una forma que desafía la comprensión humana. Era una mujer, de belleza indescriptible, cuya presencia desbordaba gracia y poder. Su rostro era a la vez familiar y extraño, una mezcla de humanidad y algo más, algo que parecía pertenecer a otra dimensión. Su piel era luminosa, como si estuviera hecha de luz pura, y sus ojos resplandecían con una intensidad sobrenatural. Sus cabellos caían en cascada sobre sus hombros, como hilos de plata que brillaban con un resplandor propio. Su vestimenta era sencilla pero majestuosa, como si estuviera hecha de los mismos elementos que componían el universo. Leo Vinci, dijo la figura de ella, su voz suave pero llena de una autoridad indiscutible. Has llegado tan lejos, pero ahora debes enfrentar la última prueba. El sacrificio que buscas no será solo físico. Es algo que trasciende la carne y el espíritu. Para comprender la totalidad de la sabiduría que ofrezco, debes renunciar a lo que te define como ser humano. Horace dio un paso adelante, pero Leo levantó la mano, deteniéndolo. No era que no hubiera miedo, sino que había algo más en su interior, algo que le decía que debía continuar solo. El deseo de comprender, de desvelar todos los misterios de la vida y de ella, lo impulsaba más allá de sus temores. ¿Qué debo hacer?, preguntó Leo, su voz firme pero cargada de una extraña serenidad. Ella lo miró fijamente, sus ojos penetrando hasta lo más profundo de su alma. Debes liberar tu mente y tu corazón. Debes permitirte olvidar quién eres, todo lo que has sido. La sabiduría solo puede fluir a aquellos que están vacíos de sí mismos, aquellos que han renunciado al ego y al miedo. Si deseas alcanzar el conocimiento más profundo, debes dejar atrás todo lo que te ata a este mundo, a tu humanidad. Leo sintió que una presión invisible lo envolvía. Sabía que no podía dar marcha atrás. El sacrificio no solo implicaba renunciar a su vida,
sino también a su identidad. La idea de perderse a sí mismo le provocaba una mezcla de angustia y liberación. ¿Qué quedaría de él después? ¿Quién sería si abandonaba todo lo que conocía, todo lo que lo hacía quien era? Sin embargo, las palabras de ella resonaron en su mente. El conocimiento más profundo solo se alcanza a través del sacrificio. Estaba decidido. No podía abandonar la búsqueda. Estoy listo, dijo Leo, sus palabras llenas de una determinación indescriptible. La transformación. Con su decisión tomada, Leo sintió como una fuerza invisible lo rodeaba. El aire comenzó a hacerse espeso, y una energía cálida, casi abrasadora, lo envolvió. Ella levantó la mano, y de repente, un torrente de luz pura descendió sobre Leo, envolviéndolo por completo. En ese momento, Leo sintió que todo lo que había sido hasta ese instante se desvanecía. Su cuerpo, su mente, su ser, todo comenzó a disolverse en una amalgama de sensaciones incomprensibles. Recordó su infancia, su vida antes de la aventura, sus amores, sus pérdidas, pero todo eso se desintegraba, como si nunca hubiera existido. El sacrificio era real. Estaba perdiendo su identidad, pero en su lugar, algo mucho más grande estaba emergiendo. El conocimiento de ella comenzaba a llenarlo, y aunque el proceso era doloroso y angustiante, Leo comprendió que este era el precio que debía pagar. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Leo estaba allí, pero ya no era el mismo. Los recuerdos seguían intactos en su mente, pero su conexión con el mundo físico había cambiado. El sacrificio estaba hecho. Ahora, el conocimiento de ella fluía a través de él, pero su humanidad había quedado atrás. El despertar completo. Horace miró a su amigo con asombro. Lo que había sucedido era más de lo que él podía comprender. Leo, quien antes era un hombre lleno de dudas y deseos humanos, ahora se había transformado en algo completamente diferente. Ella había cumplido su promesa. Leo había alcanzado la sabiduría, pero al hacerlo, había perdido algo mucho más valioso, su humanidad. Este fue el comienzo de una nueva etapa, una que llevaría a Leo a enfrentarse a las consecuencias de su sacrificio, mientras Horace, ahora completamente solo, tendría que lidiar con las repercusiones de haber seguido a su amigo hasta ese punto. La historia de ella estaba lejos de terminar, pero la verdadera prueba había comenzado para todos ellos. Este capítulo marca el clímax de la transformación de Leo, cuando finalmente paga el precio por el conocimiento otorgado por ella. La naturaleza de su sacrificio se revela, y se introduce una nueva tensión entre lo humano y lo divino, lo conocido y lo desconocido. Capítulo 8. La caída del hombre. La transformación de Leo había dejado una marca profunda no solo en él, sino en la atmósfera misma del templo. La luz verde, que había cesado al principio, ahora parecía emanar constantemente de su cuerpo. A medida que caminaba, su presencia iluminaba las sombras con una energía inhumana. Ya no era el hombre que Horace había conocido. Las huellas de su sacrificio eran claras en su mirada distante, en su andar tranquilo, pero lleno de poder. Horace lo observaba con una mezcla de temor y desconcierto. No podía comprender completamente lo que había sucedido, pero lo que sí sabía era que Leo no era el mismo. Ya no compartían el mismo mundo. La humanidad de Leo se había desvanecido en aras de un conocimiento prohibido. Horace sentía la distancia crecer entre ellos. Su amigo estaba perdido, y tal vez nunca regresaría. Leo, dijo Horace, con la voz quebrada. ¿Qué has hecho? Leo se detuvo y volvió la mirada hacia Horace. Sus ojos, antes llenos de humanidad, ahora eran dos espejos fríos, reflejando algo mucho más allá de la comprensión humana. Había algo en su expresión, como si ya no perteneciera a este mundo. He obtenido lo que vine a buscar, Horace, respondió Leo, su voz tranquila pero profunda, como si las palabras estuvieran impregnadas de siglos de sabiduría. No sonaba como su amigo. Sonaba como algo diferente. Algo más. Horace dio un paso atrás, su corazón palpitando con fuerza. Era consciente de que había un abismo entre él y Leo que ya no podía salvar. La sed de poder y conocimiento que Leo había buscado lo había transformado de una manera irreversible. ¿Qué significa esto, Leo? Preguntó Horace, tratando de comprender, pero el miedo lo envolvía. Él no deseaba lo que Leo había alcanzado. El conocimiento que Leo poseía parecía abrumador, como si hubiera absorbido un poder más allá de la capacidad humana para manejarlo. Leo lo miró fijamente,
sin mostrar signo alguno de remordimiento. Su rostro ahora parecía impasible, como una máscara de calma que no podía ocultar la tormenta de emociones y energías que se agolpaban dentro de él. El conocimiento no es un regalo, Horace. Es una carga. Un peso que debe llevarse solo, dijo Leo, mientras caminaba hacia el altar donde ella había estado, su voz profunda y resonante. Y ahora soy el portador de ese peso. Soy el único que puede comprender lo que está más allá de la muerte y la vida, lo que está más allá del destino. Horace tragó saliva, sintiendo un frío recorrer su espina dorsal. Algo en las palabras de Leo le daba miedo. Ya no hablaba como un hombre. Había algo oscuro y distante en su tono, como si hablara desde una parte del universo que no comprendía, algo que lo alejaba de la Tierra. ¿Estás diciendo que eres algo más que humano ahora? Preguntó Horace, su voz temblorosa. Leo permaneció en silencio por un momento, sus ojos observando el vacío como si estuviera mirando más allá de las paredes del templo. Finalmente, habló de nuevo. Soy lo que ella quiso que fuera. Soy el puente entre el hombre y la divinidad, entre el conocimiento y la locura. No existe retorno, Horace. Ya no soy un hombre. No soy un dios. Soy algo intermedio. La sabiduría y el poder son míos, pero a un costo que no puedo ni quiero compartir contigo. Horace lo miró con tristeza, incapaz de comprender cómo su amigo había llegado a esta conclusión. Sentía que, de alguna manera, había perdido a Leo para siempre. Entonces, ¿qué sucederá con nosotros? ¿Conmigo? ¿Con todo esto? Preguntó, gesticulando hacia el templo, el altar, las ruinas que rodeaban el lugar. Leo, con una mirada triste, pero firme, levantó la mano. Un suave resplandor envolvió su figura. Era como si una conexión invisible entre él y el templo estuviera floreciendo. Lo que suceda dependerá de ti, Horace. El camino que tomes a partir de aquí puede ser el último de tu vida, o uno nuevo. Ella te ofreció la oportunidad de compartir este conocimiento, pero tú has ido eligiendo el camino del miedo y la ignorancia. La decisión es tuya, pero recuerda que todo tiene un precio. Y el precio, como has visto, es mucho más grande de lo que podemos comprender. Horace sintió la presión de las palabras de Leo, un sudor frío recorriéndole la frente. Sabía que estaba ante un punto de inflexión. Lo que Leo había hecho no era simplemente una búsqueda de poder o sabiduría. Había tocado un umbral del que no había vuelta atrás. Y ahora, parecía que estaba atrapado entre dos mundos. El de la humanidad, al que pertenecía por naturaleza, y el de algo más grande, más aterrador, que trascendía todo lo que él había entendido hasta ese momento. La revelación de ella. La voz de ella resonó nuevamente, esta vez con una claridad que atravesaba las paredes del templo. La figura etérea de ella apareció de nuevo, manifestándose ante ellos con su presencia poderosa y divina. Leo Vinci, has pasado la última prueba. Ahora, ya no eres solo un mortal. Has tocado la esencia misma de lo que yo soy. Pero la verdadera prueba acaba de comenzar. El conocimiento que posees puede iluminar o consumir. Puede salvar o destruir. El poder que has adquirido es mayor que cualquier cosa que haya existido en este mundo. Pero también es el más peligroso de los venenos. Como tú mismo sabes, no existe poder sin consecuencias. Leo escuchó las palabras de ella, y aunque no mostró ninguna emoción exterior, algo dentro de él se removió. Las palabras de ella no eran solo una advertencia, sino una sentencia. Sabía que estaba en el punto más alto y peligroso de su existencia. Ella lo miró profundamente, y luego se dirigió a Horace, quien estaba observando la escena con creciente desesperación. Horace, tú aún puedes regresar. Aún puedes salvar tu alma de la oscuridad que Leo ha abrazado. Tienes en tus manos la capacidad de evitar lo que se avecina. Pero debes decidir pronto. No hay tiempo para dudas. Horace, temblando, miró a Leo, pero la distancia entre ellos parecía insuperable. La luz que emanaba de Leo, su presencia transformada, lo hacía parecer una figura sobrenatural, imposible de alcanzar. ¿Y qué sucede ahora?, preguntó Horace, con la voz quebrada. Ella levantó la mano, y las ruinas del templo comenzaron a desmoronarse, como si el mismo mundo estuviera colapsando alrededor de ellos. Lo que suceda a partir de ahora depende de las elecciones de Leo. Ya no hay regreso. Este es el final de un ciclo, y el principio de otro. La humanidad que conoces no volverá a ser la misma.
Horace miró a Leo, con el alma desgarrada, sabiendo que la historia de su amigo, y la suya, no podría seguir igual. El poder de Leo, la sabiduría que había adquirido, podría traer la salvación o la destrucción. Y Horace, atrapado en este dilema, se dio cuenta de que nada volvería a ser como antes. La caída de Leo Vinci estaba completa. Ahora, el futuro de ambos se tejía con hilos de incertidumbre, y el destino que los aguardaba dependía de las decisiones que tomaran en los momentos venideros. El tiempo ya no era su aliado. Este capítulo profundiza en el cambio irreversible de Leo, quien ya no es completamente humano, y en las consecuencias de su sacrificio. La aparición de ella nuevamente plantea el dilema de lo que sucederá ahora que Leo ha tocado los límites del poder y el conocimiento divino, mientras Horace enfrenta su propia batalla interna. Capítulo 9. El reloj de arena de la mente. La sala del templo estaba sumida en un silencio absoluto, como si el mismo espacio estuviera suspendido en el tiempo. El resplandor que emanaba de Leo se intensificaba con cada paso que daba, iluminando las oscuras ruinas con una luz dorada y sobrenatural. Horace permaneció inmóvil, observando a su amigo transformado, sin saber qué hacer, ni cómo actuar. La amenaza y la promesa de ella flotaban en el aire, como una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Leo había adquirido poder, un poder que ya no pertenecía a los humanos. Había alcanzado el conocimiento más allá de los límites de la razón y la comprensión humana, pero a un costo terrible. Su humanidad se había desvanecido, dejando un vacío que se llenaba con algo que no podía ser llamado simplemente sabiduría. Horace sentía que su amigo ya no era más que una sombra de lo que había sido, una creación del poder y el misterio de ella. De repente, Leo habló. Su voz, aunque conocida, tenía un tono extraño, como si se originara en algún lugar distante. Horace, dijo Leo, su mirada fija y profunda, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad. Lo que estamos viviendo, lo que hemos hecho, ya no tiene marcha atrás. Hemos tocado algo más grande que nosotros, algo que está más allá de la comprensión de los hombres. Horace se estremeció al escuchar esas palabras. Algo dentro de él sabía que estaba al borde de un precipicio, y Leo era el primero en caer. Pero lo que le aterraba aún más era que quizás él, Horace, ya no podía evitar caer también. Todo lo que había conocido hasta ese momento estaba a punto de desmoronarse. ¿Y qué sucederá con nosotros ahora, Leo? Preguntó Horace, con voz temblorosa. Ella nos ha dado un poder inmenso, pero también nos ha mostrado la oscuridad. ¿Qué haremos con todo esto? Leo lo miró fijamente, y durante un largo momento, Horace pensó que su amigo lo había olvidado, que ya no lo veía como un igual, sino como una mera sombra del pasado. Pero luego, Leo habló de nuevo, y su tono era grave, casi sombrío. El tiempo no se detiene, Horace, dijo Leo. Y el poder que ella nos ha dado tiene un precio. Los hombres que buscan comprender los misterios del universo a menudo se pierden en ellos. Este conocimiento no es un regalo, es una carga. Y yo he comenzado a comprender lo que realmente implica. Horace frunció el ceño, sintiendo el peso de sus palabras. Pero a pesar de la incertidumbre y el temor que lo rodeaban, algo dentro de él seguía buscando respuestas. La curiosidad humana, esa necesidad insaciable de comprender lo incomprensible, lo mantenía en pie. ¿Qué estás diciendo, Leo? Preguntó, aunque en su corazón ya sospechaba lo que su amigo iba a revelar. Leo miró a su alrededor, como si buscara algo en las sombras del templo. Su expresión era grave, casi triste, como si la revelación que estaba a punto de hacer fuera algo que no deseaba compartir, pero que era inevitable. Estoy diciendo que el conocimiento, tal como lo poseemos ahora, no puede ser contenido por mentes humanas. Lo que ella nos ha otorgado va más allá de la comprensión. Lo que hemos hecho es abrir una puerta que no podemos cerrar. Y lo que está al otro lado de esa puerta, ya está empezando a entrar. Horace dio un paso atrás, sintiendo una oleada de pavor recorrer su cuerpo. Sabía que Leo tenía razón. La puerta estaba abierta, y ya no podían controlar lo que había quedado detrás de ella. La revelación oscura. El templo comenzó a estremecerse nuevamente, pero esta vez de manera más violenta. Las paredes crujían, y un susurro, bajo y casi inhumano, llenó la sala. Horace no podía entender lo que escuchaba, pero algo dentro de él le decía que ese susurro no era de este mundo. Era como si las mismas piedras estuvieran hablando, como si el templo estuviera vivo, y al igual que Leo,
comenzaba a despertar a una existencia que desbordaba la humanidad. Leo parecía no darse cuenta de la creciente agitación a su alrededor. Su mirada estaba fija en el vacío, en el espacio donde ella había estado. Ya no estaba simplemente escuchando el susurro del templo, sino que parecía estar conversando con él, comprendiendo los ecos que se desvanecían en las profundidades de la historia. De repente, Leo extendió la mano hacia un objeto en el altar. Horace observó en silencio mientras Leo tomaba un reloj de arena antiguo, cuyas partículas brillaban como estrellas suspendidas en la corriente del tiempo. Leo lo sostuvo frente a él, y una extraña energía comenzó a emanar del reloj. Este reloj, dijo Leo, con voz profunda, casi reverberante, es la clave. El reloj no mide el tiempo, Horace. Lo que mide es la esencia misma de lo que somos, de lo que hemos sido, y lo que podríamos llegar a ser. Cada grano de arena que cae representa una decisión, un sacrificio, un cambio irreversible. Nosotros, tú y yo, ya hemos comenzado a perder nuestra humanidad. Y este reloj nos muestra cuánto nos queda. Horace no sabía qué responder. El reloj parecía tan insignificante, tan antiguo, pero la manera en que Leo lo miraba le daba la sensación de que era algo mucho más grande, algo que tenía el poder de destruir todo lo que conocían. El susurro en el aire se hizo más fuerte, y Horace sintió que el mundo mismo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. ¿Qué significa esto, Leo?, preguntó, con un nudo en la garganta. Leo lo miró, y por un momento, Horace creyó ver una chispa de la humanidad que había perdido en los ojos de su amigo. Pero solo fue un destello, y pronto se desvaneció, reemplazado por la fría resolución que dominaba a Leo ahora. Lo que significa es que el tiempo ya no está de nuestro lado, Horace. Lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, ha puesto en marcha un ciclo que no puede ser detenido. El reloj no puede devolvernos lo que hemos perdido. Cada grano de arena que cae nos acerca más al final de lo que somos. Y aunque no podemos detenerlo, podemos elegir cómo enfrentarlo. Horace sintió un miedo profundo, más allá de lo que había experimentado antes. Sabía que Leo no solo hablaba de sí mismo, sino de ambos. El reloj de arena, ese objeto tan insignificante, era la metáfora de su destino, el tiempo que les quedaba para decidir qué hacer con el poder que ella les había otorgado. La caída del reloj. El reloj continuó emitiendo su suave resplandor, cada grano de arena cayendo lentamente, como si estuviera marcando el paso del tiempo de manera irreversible. El susurro se intensificó hasta convertirse en un estruendo ensordecedor, y las paredes del templo comenzaron a crujir, como si estuvieran a punto de derrumbarse. Leo levantó la mano, y con un gesto sutil, el reloj de arena flotó en el aire frente a ellos. Las partículas doradas de arena se suspendieron en el aire, flotando como partículas de polvo en la luz. El tiempo, Horace, es lo que nos define. Y nosotros, ya hemos perdido el control. En ese momento, el reloj de arena se rompió, dejando que los granos de arena cayeran al suelo, dispersándose por el templo. Un estrépito resonó en la sala, como si el propio tiempo se hubiera quebrado, y con él, las posibilidades que había para los dos hombres. Leo miró los granos dispersos con una expresión vacía. Ya no había más tiempo. La caída del reloj había sellado su destino. Este capítulo explora las consecuencias de los poderes adquiridos por Leo, simbolizados por el reloj de arena que mide no solo el tiempo, sino las decisiones irrevocables que los personajes han tomado. La ruptura del reloj marca el punto de no retorno, un giro hacia lo inevitable, donde el destino de Leo y Horace se entrelaza con la sabiduría prohibida que ella les otorgó. Capítulo 10. El lamento del abismo. El templo, que había sido el escenario de tantas revelaciones y momentos decisivos, ahora parecía un espacio suspendido entre dos mundos. Las paredes crujían, las sombras danzaban con la luz de la vela que aún permanecía encendida en el altar, y el aire se sentía pesado, denso, como si toda la estructura respirara con una conciencia propia. La ruptura del reloj de arena no había sido solo un acto físico, había sido un estallido en la misma esencia de la realidad. Los granos de arena que caían lentamente por el suelo eran como fragmentos de un destino que ya no podía ser deshecho. Horace miró alrededor, sintiendo la opresión de un futuro incierto que se cernía sobre ellos. Todo lo que había conocido hasta ese momento se desvanecía, y lo que quedaba ante él era un vacío que no sabía cómo llenar. Los pasos de Leo resonaban en la sala con una intensidad abrumadora, y aunque Horace intentó mantener su compostura,
no podía ignorar el hecho de que su amigo ya no era el mismo. El poder, la sabiduría y la oscuridad de ella lo habían consumido por completo. Leo se detuvo frente al altar, su mirada perdida en el vacío, como si estuviera escuchando algo más allá de los confines de este mundo. Horace, con el corazón latiendo frenéticamente, dio un paso hacia él, su mente buscando respuestas, pero las palabras parecían estar atrapadas en su garganta. Leo, dijo, pero su voz apenas fue un susurro. No sabía si Leo lo escuchaba o si estaba tan perdido en su nueva existencia que ya no podía oírlo. De repente, Leo se giró, y sus ojos, antes llenos de humanidad, ahora brillaban con una intensidad casi cegadora. Su rostro, aunque humano, parecía estar marcado por algo más, algo que no podía ser explicado con palabras. La transformación era evidente. Era como si Leo estuviera viendo a través del tiempo y el espacio, como si su mente hubiera trascendido los límites de la realidad. Horace, dijo Leo, con una calma perturbadora. Ya no hay vuelta atrás. El precio del conocimiento es más alto de lo que habíamos imaginado. Horace frunció el ceño, sin saber cómo responder. Quería entender, quería encontrar una manera de traer de vuelta a su amigo, pero algo en el tono de Leo le decía que ya no había nada de humano en él. Era como si su mente estuviera atrapada en un laberinto de dimensiones que Horace no podía alcanzar. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz llena de desesperación. ¿Qué has hecho, Leo? Leo lo miró, sus ojos profundos y vacíos, como dos abismos que absorbían toda la luz a su alrededor. Por un momento, Horace pensó que podría ver un vestigio de la persona que había conocido, pero luego todo se desvaneció. Leo no era el mismo. Lo que he hecho no tiene nombre, Horace. He cruzado la frontera entre lo conocido y lo desconocido. He tocado los secretos que ella guarda, y ahora soy parte de ellos. El conocimiento que poseo ahora no puede ser comprendido por mentes mortales. Lo que sé ya no tiene sentido en este mundo. Horace tembló ante la magnitud de sus palabras. La desesperación lo invadió, y el temor se apoderó de su corazón. Sabía que lo que Leo había hecho era irreversible, pero aún deseaba encontrar alguna manera de redimirlo, de traerlo de vuelta. Leo, por favor. Despierta. Gritó, acercándose un paso más. No eres un dios. Eres mi amigo. Recuerda lo que éramos. Pero Leo no respondió. Su rostro permaneció impasible, y Horace sintió que cada palabra que decía se perdía en el aire, como si estuviera hablando con un espectro. La distancia entre ellos se hacía más grande con cada momento que pasaba. Ella no ha hablado desde el momento en que el reloj se rompió. ¿Por qué?, preguntó Horace, más para sí mismo que para Leo. Una sensación de claustrofobia lo invadió. El templo, que antes había sido un lugar sagrado, ahora se sentía como una trampa, como una prisión de la que no podían escapar. En ese momento, una sombra se deslizó por las paredes del templo, y un susurro, que no parecía venir de ninguna parte en particular, comenzó a llenar el espacio. Porque ella ya no tiene poder sobre lo que hemos hecho, respondió Leo, con una voz que parecía provenir de un lugar lejano. Lo que ella nos ofreció ya no puede ser controlado. El conocimiento que hemos adquirido pertenece a un reino superior, uno que ella misma no puede dominar. Y lo que está por venir no es algo que podamos evitar. Horace, paralizado por el miedo, trató de comprender. La realidad que había conocido comenzaba a desmoronarse, y con ella, toda su comprensión del mundo. ¿Qué había hecho Leo? ¿Qué había desatado? ¿Y cómo podían detenerlo? Pero las respuestas no llegaron. La sombra que se deslizaba por las paredes parecía un recordatorio constante de que el tiempo de las respuestas ya había pasado. Horace sintió como si el suelo bajo sus pies se abriera, como si el abismo estuviera llamándolo. El lamento de la oscuridad. Un fuerte retumbido sacudió el templo, y una grieta apareció en el suelo, extendiéndose rápidamente como una herida abierta en el corazón de la tierra. La sala tembló, y el aire se volvió irrespirable. Horace cayó al suelo, luchando por mantenerse en pie, mientras Leo permanecía inmóvil, su figura iluminada por un resplandor extraño y sobrenatural. La grieta se expandió, y de ella surgieron voces, murmullos de una existencia que parecía más allá de la muerte. Eran voces suaves, pero llenas de un poder oscuro y antiguo. Horace levantó la cabeza, y en el borde de la grieta vio una figura. Era un ser que no podía ser descrito con palabras humanas,
una entidad que trascendía todo lo que él había conocido. «Esto es lo que has desatado, Leo», susurró la figura, con una voz que retumbaba en su mente, como si proveniera de todos los rincones del universo a la vez. Lo que ella nunca quiso que tocáramos. Leo no reaccionó. Estaba demasiado lejos de la realidad, demasiado absorbido por el poder que había adquirido. Horace, por otro lado, sintió la presión de las palabras que resonaban en su mente. El abismo, esa presencia oscura, lo estaba envolviendo. La grieta en el suelo se expandió aún más, y las voces se hicieron más fuertes, llenas de un dolor indescriptible, como si todo el sufrimiento de la existencia misma estuviera siendo liberado. Horace, incapaz de moverse, sintió que la oscuridad lo rodeaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el espacio se hubiera comprimido. El poder que Leo había desatado estaba liberando algo más grande, más antiguo y más aterrador de lo que Horace jamás hubiera imaginado. El mundo que conocía ya no existía. Lo que había quedado era un eco de lo que alguna vez fue. «Ella no puede detenerlo ahora», dijo Leo, con una calma aterradora. Las palabras caían de sus labios como si fueran simples observaciones, sin ninguna emoción. Era como si Leo ya no fuera un ser humano, sino una extensión de algo mucho mayor, algo más allá de la comprensión mortal. Horace, atrapado en el abismo, comprendió por fin la magnitud de lo que había sucedido. No podían volver atrás. El destino que Leo había desatado no podía ser detenido. El conocimiento, el poder y la oscuridad que habían tocado estaban consumiendo el mundo entero. El fin de todo lo que conocían estaba cerca. Y lo peor de todo, Horace sabía que él también era parte de esa destrucción, una víctima de las decisiones que habían tomado. Este capítulo profundiza en la caída final hacia la oscuridad que Leo ha desatado, simbolizada por la grieta en el suelo y las voces que emergen del abismo. La llegada de una presencia antigua que Horace no puede comprender es la manifestación de todo lo que han tocado al obtener el conocimiento prohibido. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, mientras el destino de ambos hombres se aleja de cualquier esperanza de redención. Capítulo 11. El último susurro. La grieta en el suelo seguía expandiéndose, como una herida abierta que devoraba la tierra misma. Horace, con los músculos tensos por el miedo y la ansiedad, no podía apartar la vista de la figura que emergía de la oscuridad. Sus ojos, llenos de desesperación, intentaban comprender lo imposible. Lo que había sido desatado no era solo el poder de ella, ni el conocimiento que Leo había adquirido, sino algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en las sombras, paciente, durante milenios. La figura que surgió de la grieta era indescriptible, no como cualquier criatura que Horace hubiera visto. Su cuerpo parecía estar compuesto de sombras que se retorcían y cambiaban constantemente, como si no tuviera una forma fija. Era una presencia, una manifestación del vacío y la oscuridad misma, como si el mismo espacio se hubiera distorsionado para crearla. Horace, a pesar de la parálisis que lo atenazaba, dio un paso atrás. No podía moverse, no podía pensar con claridad, pero su instinto le decía que algo terrible se acercaba. ¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando, pero sin poder evitar la necesidad de entender. La figura, sin ojos, sin rostro, simplemente se deslizó hacia él, su presencia llenando todo el templo, invadiendo el aire con una opresión casi insoportable. Horace sintió como si el tiempo mismo estuviera siendo absorbido por esa entidad, como si todo lo que había conocido estuviera desapareciendo poco a poco. De repente, la figura habló, y su voz resonó en la mente de Horace. No fue una voz física, sino algo más, un susurro profundo y eterno que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Has tocado lo que no debías tocar, Horace. Y ahora, el precio será pagado», dijo la figura, sus palabras llenas de una certeza inquietante. Horace, incapaz de reaccionar, se sintió como un insecto atrapado en una telaraña invisible. No podía escapar, ni siquiera comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Todo lo que quedaba era un vacío, un eco del pasado que resonaba en su mente. «¿Por qué estás aquí?», gritó Horace, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer. El miedo lo había llevado a las palabras, pero no había respuesta que pudiera devolverlo a la seguridad que había perdido. La figura no contestó directamente. En su lugar, una nueva ola de terror lo envolvió. Los muros del templo empezaron a desmoronarse, y el suelo continuó agrietándose, como si todo el edificio estuviera siendo devorado por algo que no era de este mundo.
El sonido de las piedras cayendo al suelo era ensordecedor, pero en medio de esa cacofonía, Horace pudo escuchar una única frase: «Ella ya no puede salvarte». Era como si el mismo universo hubiera comenzado a desintegrarse a su alrededor. Lo que una vez fue un lugar de misterio y poder ahora se convertía en un campo de batalla, donde las fuerzas más allá de la comprensión humana se enfrentaban por el control. Horace, sin embargo, no podía apartar la mirada de Leo, quien permanecía en el mismo lugar, inmóvil y ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Leo, cuya mente ahora pertenecía completamente al poder que había invocado, no reaccionaba a las palabras de la figura ni a la destrucción que los rodeaba. Para él, la realidad ya no existía como la conocía. «Leo», susurró Horace, su voz llena de angustia. «Por favor, despierta». Pero Leo no lo escuchó. Sus ojos, que antes brillaban con inteligencia humana, ahora estaban vacíos, como si ya no fueran los de un hombre, sino los de algo más grande, más aterrador. No quedaba rastro del amigo que Horace había conocido. La figura ante él, la presencia que había emergido del abismo, giró lentamente hacia Leo. El vacío en el aire se hizo más denso, y Horace sintió como si el espacio mismo estuviera siendo comprimido, como si todo estuviera a punto de colapsar en una singularidad. «Él ha cruzado el umbral», dijo la figura con voz grave. «Y lo que queda de él ya no es humano». Horace miró a su amigo, su desesperación creciendo con cada segundo. No había vuelta atrás, y el abismo que se había abierto ante ellos era más profundo de lo que había imaginado. La figura continuó acercándose a Leo, y Horace sintió que el destino de ambos ya no dependía de ellos. Habían cruzado una línea que no podían deshacer. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Horace, su voz quebrada por la impotencia. La figura se detuvo justo frente a Leo, y por un momento, todo se detuvo. El templo en ruinas, el sonido de la destrucción, incluso la misma respiración de Horace. Todo quedó suspendido, como si el universo estuviera esperando el próximo movimiento, la siguiente palabra, el próximo paso. Y luego, la figura habló de nuevo. «Lo que tú y Leo habéis desatado no puede ser detenido. La verdad que habéis buscado es la verdad que ha consumido el tiempo. La oscuridad que habéis tocado ha roto el ciclo, y ahora ya no hay más. No hay regreso». Horace intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía lo que esto significaba, no había vuelta atrás. El poder de ella, el conocimiento que Leo había buscado, ya no pertenecía a ellos. Se había escapado de sus manos, y ahora, lo que quedaba era la rendición. «Entonces, ¿qué pasará con nosotros?», preguntó, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. La figura hizo una pausa, como si estuviera considerando su respuesta. Después, en un susurro que resonó en lo más profundo de su ser, dijo: «Lo que pasa a partir de ahora es inevitable. Todo lo que habéis conocido está a punto de desvanecerse. Ella no puede revertir lo que ya está hecho. El ciclo se ha roto, y los ecos de la oscuridad llegarán a todos los rincones de la existencia. Lo que queda ahora es el último suspiro de un mundo que ya no puede sostenerse». En ese momento, Horace sintió una sensación de desvanecimiento, como si todo a su alrededor se estuviera desintegrando, como si el propio aire estuviera desapareciendo, dejando solo un vacío. El templo ya no era un lugar físico, sino un eco, un reflejo de lo que había sido. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad ya lo había engullido todo, Horace vio algo. Una chispa. Una luz pequeña y débil que brillaba en la distancia, en medio del abismo. Era una promesa, una esperanza, tal vez el último vestigio de lo que había sido, antes de que todo se desvaneciera. Pero la figura, al ver la luz en los ojos de Horace, sonrió. Era una sonrisa vacía, una sonrisa que sabía que nada podía salvarlos ahora. «Esa chispa, no es lo que crees. Es el último vestigio de lo que habéis perdido». Y con esas palabras, todo se desvaneció. Este capítulo profundiza aún más en la transformación irreversible que ha sufrido Leo, mientras Horace se enfrenta a la cruel realidad de que ya no hay forma de salvar a su amigo ni de deshacer el daño causado. La presencia abismal que aparece en el templo es el símbolo de la consecuencia final del poder que han desatado, y aunque hay un destello de esperanza, la figura nos recuerda que no hay regreso. La oscuridad consume lentamente a los personajes, y el ciclo que habían roto no puede ser reparado. Capítulo 12. La voz del olvido.
Horace sintió que su mente se desmoronaba a medida que la oscuridad lo envolvía por completo. El templo, el suelo que crujía bajo sus pies, el aire denso de desesperación, todo parecía disolverse en una niebla insondable, como si las mismas leyes de la realidad se hubieran disuelto ante la magnitud de lo que había sido desatado. El eco de la figura oscura resonaba en su mente, y sus palabras, frías y definitivas, seguían martillando en su conciencia. El ciclo se ha roto, y los ecos de la oscuridad llegarán a todos los rincones de la existencia. Esa afirmación era una condena, y Horace lo sabía. Todo lo que conocía, todo lo que había amado, se estaba desvaneciendo. El tiempo parecía haberse detenido, y él se encontraba atrapado en una especie de vacío, sin saber si seguía vivo o si simplemente era una sombra de lo que alguna vez fue. Leo permanecía inmóvil, su figura envuelta en una luz sobrenatural que parecía hacerle perder toda humanidad. Era como si el hombre que había sido ya no existiera, reemplazado por algo mucho más grande, mucho más antiguo. El conocimiento que había adquirido lo había transformado en algo incomprensible para Horace. Un ser que ya no compartía sus recuerdos, ni sus deseos. Un ser que había cruzado un umbral irreversible. «¿Qué has hecho, Leo?», pensó Horace, pero su mente ya no podía formular palabras con claridad. La figura oscura, que todavía flotaba en el aire, observó a Horace como si pudiera leer sus pensamientos. No era una simple presencia, sino un reflejo de la misma oscuridad que se había desatado en el templo. Una forma vacía, pero infinita, que observaba todo desde una distancia desconcertante. «No hay más retorno», dijo la figura, su voz resonando con una profundidad que parecía provenir de todas las edades. La voz de la eternidad. Horace se sintió pequeño, insignificante, ante aquella afirmación. El espacio a su alrededor era un torbellino de recuerdos, de visiones que se desvanecían y se reconstruían a medida que el mundo se desmoronaba. Los ecos de su vida pasada se mezclaban con los de Leo, y las voces de aquellos que alguna vez fueron importantes para él parecían disolverse en el aire, como si nunca hubieran existido. La figura oscura se acercó un paso más. Horace no podía moverse. El miedo lo paralizaba, pero una parte de él sentía que ya no importaba. Todo estaba por perderse. Todo se estaba desintegrando ante sus ojos. El único recuerdo tangible que quedaba era el de su amigo, el hombre que había sido Leo, pero que ya no lo era más. De repente, una sensación extraña invadió a Horace. Una sensación de vacío absoluto, como si la misma conciencia de todo lo que había conocido estuviera siendo arrancada de su ser. El templo, el poder de ella, el conocimiento que había seducido a Leo, todo estaba desvaneciéndose, borrado por un poder más allá de su comprensión. Y fue entonces cuando lo oyó. Una voz. Débil. Lejana. Como un susurro que emergía de las profundidades de su propia mente. Horace. El sonido de su propio nombre fue como un ancla en la tormenta. Era la única cosa que permanecía, la única palabra que había logrado atravesar la niebla de olvido que lo envolvía. Horace, despierta. Era una voz familiar, cálida, como una reminiscencia del pasado, antes de que todo se desbordara. Horace, luchando contra el caos que lo rodeaba, intentó concentrarse en ese susurro, en esa llamada. El dolor en su mente comenzó a disminuir, y la niebla se despejó ligeramente, permitiéndole enfocar sus pensamientos. ¿Era posible? ¿Podía realmente estar escuchando algo del mundo que ya había desaparecido? La figura oscura observó la escena sin mover un músculo. Parecía saber lo que estaba sucediendo, pero no interfería. La oscuridad no tenía prisa. Sabía que todo lo que había comenzado ya estaba fuera de las manos de los mortales. «No podrás escapar», dijo la figura, con una tranquilidad ominosa. El olvido ya ha comenzado. Pero Horace no podía dejar de escuchar esa voz. Cada palabra que susurraba parecía ser la última esperanza, la última conexión con lo que había sido. «Leo, ¿qué has hecho?», dijo, su voz temblando. Intentó moverse hacia su amigo, pero las piernas le fallaron. Sentía que la gravedad misma había cambiado, que el aire se había vuelto más denso, más frío. «Escúchame, Horace», continuó la voz, más clara ahora. Era como si alguien, en alguna parte lejana, le estuviera extendiendo una mano en medio del abismo. Era una mujer, una voz que Horace había conocido en su juventud. Una voz que evocaba imágenes de su infancia, de días tranquilos y sin preocupaciones. Era la voz de la esperanza,
pero también la voz de la despedida. Escúchame, Horace. El futuro no está escrito. El ciclo puede romperse. Aún hay una oportunidad. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. No todo estaba perdido. Si había una oportunidad, una forma de revertir lo que Leo había hecho, Horace debía encontrarla. No sabía cómo, pero su instinto le decía que debía aferrarse a esa luz en medio de la oscuridad. Debía encontrar la forma de recuperar lo que había perdido. De pronto, el ruido de la grieta en el suelo se hizo más fuerte. La figura oscura se inclinó ligeramente hacia adelante, observando el cambio en Horace. La grieta se expandió con una rapidez mortal, y de ella surgió una nueva presencia, una sombra más densa, más grande. Era una manifestación del olvido, un ser que parecía devorar todo lo que tocaba. ¿Crees que puedes evitarlo?, preguntó la nueva figura, su voz llena de burla. Horace sintió como el abismo se cerraba sobre él. Pero antes de que pudiera responder, la voz femenina volvió a resonar en su mente. Recuerda, Horace. Hay una forma de volver. Busca el último fragmento de lo que has perdido. No te dejes consumir. Las palabras fueron como un faro, guiándolo a través de la oscuridad. La figura oscura y la nueva sombra avanzaban, pero Horace sintió una extraña claridad. Podía recordar algo que había olvidado, un detalle oculto en lo profundo de su conciencia. Y entonces, lo vio. Una luz. No la luz cegadora de ella, sino una luz suave, tenue, como la luz de una estrella distante. Una chispa en el vasto abismo, una chispa que representaba una oportunidad de redención. Era el último vestigio de esperanza, una chispa de lo que había sido. Con renovada determinación, Horace se levantó, dejando atrás el vacío de su desesperación. Ya no podía permitir que todo se desvaneciera. No importaba lo que la figura oscura dijera. No importaba lo que estaba por venir. Él aún podía luchar. Este capítulo profundiza en la lucha interna de Horace mientras se enfrenta a la oscuridad y el olvido. La voz femenina que lo llama es una conexión con su humanidad, un recordatorio de que, aunque todo parece perdido, aún existe una posibilidad de cambio. La figura oscura, representando el olvido y la inevitabilidad, amenaza con consumirlo, pero Horace, al escuchar esa voz, comienza a encontrar la fuerza para resistir, simbolizando su último intento de recuperar lo que ha perdido. Capítulo 13. La última revelación. Horace sintió que el tiempo se desmoronaba a su alrededor. Las sombras que antes eran figuras difusas ahora tomaban forma, y el espacio parecía retorcerse como un horizonte que se alejaba mientras avanzaba hacia la luz tenue. La figura oscura que había emergido del abismo lo observaba en silencio, sabedora de que lo que estaba por suceder era inevitable. Pero Horace ya no podía permitir que todo se desvaneciera sin luchar. El susurro de la voz femenina seguía en su mente, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Busca el último fragmento de lo que has perdido, había dicho. Esa frase estaba grabada en su alma, y aunque no entendía completamente su significado, algo dentro de él le decía que era la clave para detener la caída total de todo lo que conocía. Mientras el suelo temblaba y las grietas se abrían con una violencia inclemente, Horace miró a su alrededor. Las paredes del templo que alguna vez habían sido majestuosas ahora estaban desmoronándose, cayendo en fragmentos de piedra que eran devorados por la oscuridad. No quedaba nada del lugar que había sido, nada que lo uniera a su antiguo yo, nada que le permitiera sentir que aún estaba en control. Sin embargo, a pesar de todo, la chispa de la luz seguía allí, más brillante ahora, como una llama débil en la oscuridad. Con un esfuerzo desesperado, Horace comenzó a caminar hacia ella, avanzando paso a paso, ignorando el crujir del suelo y las sombras que parecían acecharlo desde todas partes. Las sombras no eran solo oscuridad. Eran una manifestación del olvido, una fuerza que se alimentaba de los recuerdos, de las esperanzas y los sueños. Pero Horace no iba a dejarse consumir. Sabía que esa luz era más que solo un resplandor. Era una guía. Un eco de lo que alguna vez fue. Y si lograba llegar a ella, tal vez encontraría la respuesta. La figura oscura que lo observaba no hizo ningún intento de detenerlo. En su lugar, se deslizó hacia un lado, observando su lucha con una calma perturbadora. «¿Crees que puedes revertir lo que ha comenzado?», dijo la figura con una voz que resonó como el retumbar de un trueno. «Pero la verdad es que ya has perdido. Lo que has tocado es irreversible. Lo que has visto no puede ser olvidado».
Horace no dijo nada. Cada palabra de la figura era una amenaza, pero él ya no tenía miedo. Su mente se aferraba a la luz, y con cada paso hacia ella, sentía que las sombras que lo rodeaban se desvanecían lentamente. No podía explicar cómo, pero algo en su interior sabía que estaba cerca de encontrar lo que necesitaba. Sabía que había algo dentro de él, un conocimiento perdido que debía recuperar. Cuando llegó finalmente a la luz, algo cambió. El espacio a su alrededor dejó de distorsionarse, y el ruido de la destrucción cesó. El templo, en ruinas y destruido, desapareció, y Horace se encontró en una vasta extensión de tierra, un lugar donde el horizonte parecía extenderse infinitamente. A lo lejos, en el centro de esta tierra desolada, pudo ver una figura, Leo. Era él, pero no completamente. Leo estaba de pie, con la mirada vacía, pero había algo en su postura que era diferente. Algo que Horace no podía identificar, como si su amigo estuviera atrapado entre dos mundos. «Leo», gritó Horace, corriendo hacia él. Leo giró lentamente hacia él, pero sus ojos no mostraban reconocimiento. Estaba como perdido, atrapado en un limbo donde el tiempo ya no tenía sentido. No era el mismo Leo que Horace había conocido. La figura ante él era una sombra de lo que había sido. «Horace», dijo Leo, su voz hueca, como si viniera de un lugar distante. «No entiendo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué todo esto?» Horace, con el corazón roto, se detuvo frente a su amigo. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo explicar lo que había sucedido? ¿Cómo decirle a Leo que el tiempo había cambiado, que el ciclo que había sido roto ya no podría ser reparado? «Leo, esto no es real». «Nada de esto es real», dijo Horace, con desesperación en la voz. «Tienes que salir de aquí. Tenemos que regresar». Pero Leo solo lo miró, y una expresión de tristeza se pintó en su rostro. Era una tristeza profunda, como si ya supiera que había algo irremediable en lo que había sucedido. Algo que no podía deshacer. «No, Horace. Yo ya no puedo regresar. Ya no soy quien era. No puedo escapar de esto. Ni tú tampoco». Con esas palabras, la luz que lo rodeaba comenzó a desvanecerse lentamente, y el espacio comenzó a distorsionarse de nuevo. Horace trató de aferrarse a Leo, pero algo lo separaba de su amigo, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. La luz se desvaneció por completo, y Horace se vio nuevamente atrapado en la oscuridad. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, recordó las palabras de la voz femenina: «Busca el último fragmento de lo que has perdido». Y entonces lo entendió. No era la luz lo que debía buscar. Era el fragmento de la humanidad que Leo había perdido. La chispa de lo que había sido, la conexión entre los dos que había sido destruida. De repente, en lo más profundo de su ser, Horace recordó algo que había olvidado. Una vieja historia. Un símbolo. Algo que Leo había mencionado antes de que todo se desmoronara. Era una clave, un vínculo entre ellos. Un último vestigio de lo que había sido su amistad. Horace cerró los ojos y, con toda la fuerza que le quedaba, pensó en ese símbolo. Y cuando lo hizo, algo en el aire cambió. La oscuridad pareció retroceder, y la figura de Leo comenzó a desvanecerse, como si fuera un eco del pasado. El vacío que los rodeaba comenzó a desaparecer, y Horace pudo ver una nueva luz, más brillante que nunca. La voz femenina resonó en su mente de nuevo. «Ahora, Horace. Ahora es el momento. Todo puede ser revertido, pero debes creer». Con una última mirada hacia el vacío que se desvanecía, Horace sintió que su ser entero se llenaba de una nueva fuerza. Ya no estaba solo. Había recuperado el último fragmento. Y con eso, la batalla estaba lejos de terminar. En este capítulo, Horace enfrenta la verdad de que Leo está irremediablemente cambiado, pero también empieza a comprender que la clave para revertir la situación no radica en la lucha contra las sombras, sino en encontrar la última chispa de humanidad en su amigo. Aunque la oscuridad lo rodea, Horace se da cuenta de que hay una oportunidad de redención. La revelación del último fragmento de lo que han perdido abre una nueva puerta hacia la esperanza. La lucha no ha terminado, pero Horace ahora tiene el conocimiento necesario para seguir adelante. Capítulo 14. La prueba final. Horace abrió los ojos y, por un momento, la oscuridad que lo rodeaba parecía un sueño lejano. Se encontraba de nuevo en el umbral entre dos mundos, la línea difusa entre la luz y las sombras.
Sabía que estaba cerca, que la última revelación estaba a la vuelta de la esquina. El fragmento de humanidad que había recuperado de Leo parecía vibrar en su interior, como una cuerda que resonaba a través de todo su ser. Ya no estaba solo, y esa fuerza renovada le daba una determinación inexplicable. Al principio, no sabía si lo que veía era real o si estaba atrapado en otro sueño, pero el vacío que sentía en su pecho era demasiado palpable para ignorarlo. La figura de Leo ya no estaba ante él. La luz que lo rodeaba parecía haberlo absorbido, como si un portal invisible lo hubiera tragado. Sin embargo, el vínculo que había recuperado de su amigo seguía allí, fuerte, estableciendo una conexión más allá de las leyes del espacio y el tiempo. La clave que necesitaba, la pieza que faltaba, era más clara que nunca. A su alrededor, las sombras seguían acechando, expectantes, esperando a que Horace se desmoronara. La figura oscura, sin embargo, ya no estaba tan segura de su victoria. Había algo diferente en el aire, una vibración que no podía comprender. La presencia de Horace había cambiado, y, por primera vez, la figura parecía desconcertada. ¿Qué has hecho? La voz de la figura resonó en las profundidades, profunda y llena de malicia, pero también teñida de incertidumbre. No puedes detener lo que ha comenzado. Todo lo que tocaste, todo lo que te ha tocado, está irremediablemente marcado. Horace no respondió. Sabía que las palabras de la figura no eran más que ecos vacíos. Sabía que la oscuridad no podía comprender el poder de lo que acababa de descubrir. El último fragmento de lo que había sido perdido, no solo lo conectaba con Leo, sino con la humanidad que ambos compartían, una fuerza que ni las sombras ni el olvido podían destruir. Avanzó, con la mirada fija en la distancia. No había retorno, no había tiempo para dudas. Los recuerdos de Leo, las promesas hechas, la angustia de haberlo perdido. Todo eso se mezclaba en su mente, pero también algo más. Había una sabiduría nueva, un entendimiento de la naturaleza del poder que estaban enfrentando. Horace comprendió que la verdadera batalla no era contra la oscuridad externa, sino contra el olvido que había tocado sus corazones. A lo lejos, una nueva figura comenzó a materializarse. Esta no era la figura oscura, ni las sombras que lo rodeaban. Era una mujer, o al menos, parecía serlo, con una presencia tan antigua como el propio templo. Su rostro era etéreo, pero con una mirada decidida, llena de secretos que parecían arder con cada parpadeo. Horace la reconoció inmediatamente. Era ella. Así que llegaste hasta aquí, dijo su voz, suave pero autoritaria. Pensaste que podías revertirlo, ¿no? Horace dio un paso hacia ella, sin miedo, pero con una mezcla de confusión y asombro. Era difícil comprender cómo alguien como ella, un ser tan imponente y misterioso, podía estar relacionada con todo lo que había sucedido. Había muchas preguntas sin respuesta, pero ahora no era el momento de buscar explicaciones. ¿Por qué? Preguntó Horace, casi sin poder contener el torrente de emociones que lo envolvía. ¿Por qué Leo? ¿Por qué todo esto? Ella lo miró fijamente, sus ojos brillando con un resplandor extraño. Parecía estar evaluando su respuesta, como si cada palabra que él pronunciara pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Finalmente, habló, y sus palabras fueron como una sentida verdad enterrada bajo siglos de secretos. Porque el conocimiento no tiene dueño, Horace. Porque el poder que buscabas estaba en ti todo el tiempo, y al buscarlo fuera de ti, perdiste la capacidad de controlarlo. Leo no era el único destinado a cargar con esa carga. Todos lo son. Y tú, ahora, llevas la misma marca. La misma carga. El ciclo no puede ser detenido, pero tú puedes elegir qué hacer con ello. Horace se sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Lo que ella decía era claro, pero las implicaciones de sus palabras lo dejaban sin aliento. Había algo dentro de él, una verdad más profunda que los simples acontecimientos. Algo que, hasta ahora, no había sido capaz de comprender. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó, ya no con desesperación, sino con una nueva comprensión. Sabía que la clave estaba dentro de él. Sabía que no todo estaba perdido. Ella lo observó por un largo rato, y en sus ojos, Horace vio reflejada una chispa de la humanidad que ambos compartían, un destello de lo que era posible. Y luego, finalmente, habló. El último paso es tuyo, Horace. Tienes que reconciliarte con lo que eres. Tienes que aceptar el poder que has buscado.
Solo así podrás romper el ciclo, solo así podrás salvar a Leo. Con esas palabras, la figura de ella comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. El poder que buscas tiene un precio, Horace. No olvides lo que has aprendido. No olvides lo que estás a punto de hacer. La voz de ella se desvaneció en el viento, y Horace se quedó solo una vez más. El espacio alrededor de él comenzó a tambalear, pero su mente estaba clara. Ya no había dudas. Lo que debía hacer estaba al alcance de su mano. La batalla no se ganaba con fuerza, sino con sabiduría, y Horace sabía que el último paso era tomar ese poder, aceptar el sacrificio y liberarse de las sombras. Cerró los ojos, respiró hondo, y dio el paso final hacia la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que, al hacerlo, se enfrentaría a su propio destino, pero también entendía que solo a través de la aceptación de todo lo que había aprendido, de todo lo que había perdido, podría finalmente salvar a Leo y restaurar el equilibrio. Con cada paso, las sombras se desvanecían y el vacío comenzaba a cerrarse. Horace estaba listo. No solo para enfrentarse a la oscuridad, sino para encontrar la luz en su interior. En este capítulo, Horace llega al punto culminante de su viaje. La confrontación con ella le revela la verdadera naturaleza del poder que ha estado buscando. El conocimiento no tiene dueño y el poder que Leo y él mismos han tocado es, en última instancia, parte de un ciclo que puede ser roto solo mediante la aceptación personal y la reconciliación con lo que uno es. Este momento de autocomprensión marca el final de su lucha interna y el comienzo de una resolución que dependerá de su capacidad para tomar la decisión final con sabiduría y sacrificio. Capítulo 15. El renacimiento. Horace abrió los ojos una vez más, y ante él, todo parecía estar en silencio. El caos, las sombras, la oscuridad que se había desmoronado a su alrededor, todo había desaparecido. El aire era fresco, limpio, y al principio, no entendió si todo lo que había vivido hasta ese momento había sido real. Sin embargo, no podía negar lo que sentía en su interior. Una paz que nunca antes había experimentado. Se encontraba en un lugar distinto. Ya no estaba en el templo, ni en las ruinas donde todo había comenzado. El paisaje era vasto y verde, un campo que se extendía infinitamente, bajo un cielo claro y brillante. A lo lejos, una figura caminaba hacia él. Horace dio un paso adelante, y su corazón se aceleró al reconocerla. Era Leo. Estaba allí, frente a él, pero había algo diferente en él. La tristeza que había dominado su rostro durante tanto tiempo parecía haberse desvanecido. Los ojos de Leo reflejaban una luz que Horace nunca había visto en él, un brillo de esperanza, de vida renovada. «¿Leo?», preguntó Horace, su voz temblando ligeramente mientras avanzaba hacia él. Leo lo miró y, por un momento, permaneció en silencio. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Finalmente, habló, su voz más suave de lo que Horace recordaba, pero llena de una sinceridad profunda. «Sí, Horace. Soy yo. Finalmente, soy yo de nuevo». Horace sintió que una emoción arrolladora lo envolvía. Había recorrido un largo camino, enfrentado su propia oscuridad y el olvido, pero en ese momento, todo parecía cobrar sentido. La batalla que había librado, tanto contra las sombras externas como contra las que residían dentro de él, había llegado a su fin. ¿Cómo es esto posible?», preguntó Horace, aún atónito. Leo sonrió, una sonrisa que no solo era de alivio, sino de una comprensión nueva. Es lo que ella dijo. El poder que buscamos no era para destruir, sino para sanar. Para aceptar lo que somos y lo que hemos hecho. Todo esto, todo lo que nos ha pasado, ha sido una lección. Y ahora, Horace, estamos libres. Horace no podía evitar sentirse abrumado por todo lo que estaba sucediendo. El ciclo que había comenzado, las revelaciones, las pruebas, y todo lo que había perdido, parecían desmoronarse en un mar de confusión. Pero ahora, mirando a Leo, todo tenía sentido. La oscuridad no había vencido. La aceptación, el entendimiento, la reconciliación, esa había sido la clave. ¿Y ahora qué?, preguntó Horace, su voz casi un susurro, temeroso de que todo lo que había ganado pudiera desvanecerse en cualquier momento. Leo miró a su alrededor, al horizonte, y luego volvió a fijar su mirada en Horace. Ahora, estamos de nuevo en el principio. Hemos sido restaurados, pero debemos seguir adelante.
Hay muchas más preguntas, más respuestas por encontrar, pero esta vez, lo haremos juntos. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Horace asintió, sintiendo una sensación de claridad que le recorría todo el cuerpo. Había atravesado las sombras, había entendido las lecciones que el viaje le había ofrecido, y ahora, finalmente, era libre. No solo de las sombras externas, sino también de las que había cultivado en su propio corazón. La figura de ella apareció a su lado, flotando con una presencia que parecía llenar el espacio, pero ya no era la misma figura temible que había encontrado antes. Su rostro era ahora suave, sereno, como el reflejo de una verdad que finalmente había sido comprendida. «Lo habéis hecho bien», dijo ella, su voz suave, pero profunda. «El verdadero poder reside en lo que habéis aprendido, no en lo que habéis perdido. El ciclo ha terminado, y ahora sois libres». Horace miró a ella, sintiendo que su presencia ya no representaba una amenaza, sino una guía. La conexión entre todos los seres humanos, entre las sombras y la luz, ya no era un misterio. Había alcanzado el conocimiento que necesitaba. Y lo más importante, lo había alcanzado con Leo a su lado, su amigo restaurado. Ella levantó la mano y señaló hacia el horizonte. «El mundo que conocéis ya no es el mismo. El tiempo y el espacio no siguen las mismas reglas. Pero ahora tenéis la capacidad de elegir qué hacer con lo que habéis aprendido. La batalla ha terminado, pero el viaje continúa. Podéis forjar vuestro propio camino, sin los fantasmas del pasado». Con esas palabras, la figura de ella se desvaneció lentamente, dejando atrás una sensación de paz infinita. Horace y Leo se quedaron en silencio, observando el paisaje ante ellos. Un nuevo amanecer estaba comenzando. «Entonces, ¿qué haremos ahora?», preguntó Horace, mirando a su amigo. Leo le sonrió, una sonrisa que irradiaba esperanza. «Viviremos. Y esta vez, no olvidaremos lo que realmente importa». Horace asintió, entendiendo. El viaje que había comenzado en la oscuridad había terminado en la luz, pero su historia aún no había concluido. Un nuevo capítulo comenzaba, uno donde la verdadera libertad no era la ausencia de sombras, sino la aceptación de la totalidad de lo que eran. Juntos, caminaron hacia el horizonte, con la certeza de que todo lo que habían vivido los había cambiado para siempre. Y, finalmente, la paz se asentó en sus corazones. El nuevo comienzo. El viento soplaba suavemente sobre el campo, llevando consigo los susurros de un pasado lejano, pero también la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Horace y Leo avanzaron, sabiendo que, aunque el camino por delante era incierto, ya no caminaban hacia lo desconocido con temor. Habían enfrentado la oscuridad, y ahora eran dueños de su destino. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que habían logrado, la redención, la amistad, y, por encima de todo, la capacidad de elegir un nuevo camino. Este último capítulo representa la culminación de la transformación personal de los personajes. Después de haber enfrentado las sombras externas e internas, Horace y Leo alcanzan la paz al comprender el verdadero significado de lo que han vivido, la restauración no solo de su amistad, sino de su propia humanidad. La historia cierra con una sensación de libertad y esperanza, marcando el fin de un ciclo y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Y así concluimos ella, una historia de aventuras. Si te ha gustado esta narración, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más historias emocionantes. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.